La primera cosa que encontró Inés al empujar el portón torcido del rancho abandonado no fue la casa, ni el pozo, ni el corral caído, sino una becerrita recién nacida acostada bajo un limonero seco, con las patas todavía temblorosas y el hocico manchado de tierra, llamando con un mugido tan delgado que parecía más suspiro que voz. Inés se quedó parada con su bebé amarrado al pecho en un rebozo gris y una maleta de madera en la mano derecha. Tenía 25 años. Los labios partidos por el sol, los pies hinchados de caminar y la mirada de una mujer que llevaba demasiados días pidiendo al cielo no fuerza, sino una sola señal para no rendirse. El niño, Simón, dormía pegado a ella con la boca entreabierta y una mano diminuta apretando la tela de su vestido, como si incluso dormido supiera que si soltaba a su madre se quedaba sin mundo. La becerrita volvió a mugir. No se veía ninguna vaca cerca. No había gente. No había humo. No había perros. Solo el rancho quieto, la hierba alta, el viento moviendo las láminas viejas del tejabán y, junto a la cerca de piedra, una mancha oscura sobre el suelo que Inés no quiso mirar demasiado tiempo porque entendió de inmediato lo que había pasado. La madre de aquella cría había parido y no había sobrevivido. Inés tragó saliva. Ella también venía de una muerte. Hacía 3 meses había enterrado a su marido, Julián, en un panteón pequeño junto al río. Hacía 17 días la habían echado de la casa de su suegra. Hacía 2 días se le había acabado la comida. Y ahora, en medio de una finca que parecía olvidada por todos, una cría recién llegada al mundo la miraba como si ya hubiera decidido que esa mujer con un bebé en el pecho era lo único confiable que había encontrado. La becerrita intentó levantarse. Las patas se le abrieron, resbaló, cayó de lado y volvió a hacer ese sonido débil, insistente, que no pedía lástima, pedía vida. Inés dejó la maleta en el suelo, acomodó a Simón con una mano y se acercó despacio. La cría levantó el hocico hacia ella. Inés puso 2 dedos sobre su frente tibia. La piel estaba húmeda, el cuerpo flaco, pero el corazón latía con una fuerza pequeña y terca. «No sé qué voy a hacer contigo», murmuró. «No sé ni qué voy a hacer conmigo». La becerrita buscó su mano con el hocico. Inés cerró los ojos un momento. Luego miró la casa de adobe, las ventanas sin vidrio, el corredor hundido, el pozo cubierto con tablas viejas y el limonero seco que, a pesar de todo, tenía 3 hojas verdes en una rama alta. «Si esta noche nos recibió este lugar», dijo, «no voy a irme antes de saber por qué. Tú necesitas leche. Mi hijo necesita techo. Yo necesito no caerme. Así que vamos a hacer un trato, criatura, si tú te levantas, yo también. Hay momentos, mi gente, en que Dios no nos manda una respuesta con campanas ni con palabras bonitas. A veces nos pone frente a una casa vacía, una cría huérfana y una noche que parece demasiado grande para una sola mujer. Pero también a veces, donde todos ven abandono, empieza la historia que nos estaba esperando. Si tú sabes lo que es empezar desde cero, quédate aquí. Déjame tu like ahora, suscríbete al canal Cuentos de Novelas y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. No te vayas, porque lo que Inés construyó a partir de esa tarde no solo cambió su destino, también le devolvió vida a una tierra que todos daban por muerta. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como esta se contaban entre caminos de tierra, noches de fogón y ríos que guardaban secretos. Inés Valdivia no nació para andar pidiendo techo. Eso decía su madre cuando todavía estaba viva y la peinaba sentada en un banquito junto al fogón. Decía que una mujer podía nacer pobre, pero no debía nacer con la cabeza agachada. Decía también que la dignidad no llenaba la olla, pero impedía que una comiera arrodillada. Inés escuchaba esas frases de niña sin entenderlas del todo, mientras miraba cómo su madre molía maíz, colaba café, cosía remiendos y guardaba monedas dentro de un frasco de vidrio enterrado bajo la piedra plana de la cocina. Su madre se llamaba Mariela. Era partera de medio pueblo, curandera cuando no había médico, rezadora cuando la muerte se acercaba y cocinera cuando el hambre tocaba puertas ajenas. Tenía manos grandes, voz baja y un carácter que no se anunciaba, pero tampoco se dejaba pisar. Criaba sola a Inés porque el padre de la niña se fue antes de que ella cumpliera 3 años, siguiendo una cuadrilla de arrieros que prometía trabajo en tierras lejanas. Nunca volvió. Mariela nunca lo maldijo frente a la niña. Solo decía: hay hombres que son camino y mujeres que son casa. Lo triste es cuando una casa se enamora de un camino. Inés creció entre hierbas, nacimientos, gallinas, rezos y tierra. Aprendió a preparar té de anís para los cólicos, infusión de hojas de guayabo para el estómago,
ungüento de árnica para golpes y caldo claro para mujeres recién paridas. Aprendió a no asustarse con la sangre, a hervir trapos, a distinguir un llanto de recién nacido fuerte de uno que necesitaba ayuda. Aprendió también que la pobreza no era solo no tener dinero, sino depender del humor de alguien más para dormir bajo techo. Cuando Mariela murió, Inés tenía 19 años. Fue una muerte rápida, absurda, de esas que dejan a la casa con preguntas abiertas. Una fiebre le subió de golpe después de atender un parto bajo lluvia. 3 días después ya no pudo levantarse. Inés quiso buscar médico, pero el pueblo estaba lejos, el camino inundado, el dinero poco. La madre le tomó la mano antes de irse. No te cases por hambre, hija. Inés lloraba sin hacer ruido. Mamá, no diga eso. Mariela apretó sus dedos. Escúchame. El hambre pasa. La mala compañía se queda sentada a la mesa. Fueron sus últimas palabras claras. Después de enterrarla, Inés se quedó con una casa prestada, 2 mudas, un cuaderno de remedios, un frasco de monedas y una soledad enorme. La casa era de un compadre que permitió que viviera allí un tiempo. Ese tiempo terminó cuando el compadre necesitó el cuarto para un hijo recién casado. Inés no peleó. Juntó sus cosas, trabajó donde pudo y terminó en el pueblo de San Miguel de la Cañada, sirviendo en una fonda cerca del Camino Real. Allí conoció a Julián Aranda. Julián era arriero, aunque no de esos que se pierden por gusto. Era hombre de 28 años, de risa fácil, manos callosas y mirada limpia. Llevaba maíz, sal, herramientas, mantas y café entre ranchos. Siempre llegaba a la fonda con polvo hasta las pestañas y hambre de 2 días. La primera vez que habló con Inés fue para pedirle café sin azúcar. Ella le sirvió café con azúcar porque así lo preparaban para todos. Él no se quejó. Solo lo tomó y dijo: ahora ya sé cómo sabe un error amable. Inés intentó no reírse. Falló. Julián siguió llegando. No con flores ni promesas grandes, sino con cosas pequeñas, un lazo de colores que encontró en una feria, una aguja buena porque vio que la de ella estaba torcida, un puñado de tejocotes, un trozo de jabón de olor, una historia de camino. No decía que iba a ser la reina de nada. Decía que quería que un día ella tuviera una cocina donde nadie le apurara el café. Inés se acordaba de la advertencia de su madre. No te cases por hambre. No se casó por hambre. Se casó porque Julián le preguntó si quería caminar con él y, por primera vez desde la muerte de Mariela, Inés sintió que caminar no significaba perder casa, sino quizá encontrarla. El matrimonio fue breve y bueno. No perfecto, porque las vidas humildes rara vez tienen espacio para perfecciones. Vivían en una pieza detrás de la casa de doña Efigenia, madre de Julián, una mujer viuda de lengua dura y corazón más duro. Efigenia nunca quiso a Inés. Decía que su hijo merecía mujer con familia, con dote, con tierras, no una muchacha de fonda sin respaldo. Julián la defendía cuando estaba, pero los arrieros pasan más tiempo en caminos que en cocinas, y Efigenia aprovechaba sus ausencias para recordarle a la nuera que el techo no era suyo. Cuando Inés quedó embarazada, Julián lloró. Ella nunca había visto a un hombre llorar de alegría. Él se arrodilló frente a su barriga todavía plana, puso la frente allí y dijo: este niño va a tener lo que nosotros no tuvimos, Inés. Un lugar seguro. El lugar seguro duró poco. Simón nació en una madrugada de viento. Julián alcanzó a conocerlo, a cargarlo, a contarle los dedos, a reírse de su cara arrugada y seria. 2 meses después, salió con una recua hacia el Valle Bajo. Una tormenta creció en la sierra antes de tiempo. El río que debía cruzar tranquilo bajó con furia. Perdieron 3 mulas, 2 cargas y a Julián. Encontraron el cuerpo al día siguiente, atrapado entre ramas, con una mano cerrada en el lazo de una mula como si hubiera peleado hasta el último momento por salvar algo que ya se iba. Inés no lloró en el entierro. No porque no amara a Julián. Lo amaba. Pero cargaba a Simón en brazos, y cuando una mujer sostiene a un bebé, hasta el dolor tiene que esperar turno. La vida con doña Efigenia se volvió un pozo sin fondo. Al principio hubo silencio. Luego reproches. Luego insinuaciones. Efigenia decía que desde que Inés llegó la mala suerte entró a la casa. Que Julián se había vuelto distraído. Que un hijo que muere antes que la madre deja deudas que alguien debe pagar. Que Simón era sangre de Julián, sí, pero también recordatorio de la mujer que,
según ella, se lo había llevado. Inés aguantó 3 meses. Aguantó porque no tenía a dónde ir. Aguantó porque Simón necesitaba techo. Aguantó porque la gente del pueblo le decía que no se peleara con su suegra, que una viuda joven con bebé no podía darse el lujo de ofender a quien la recibía. Aguantó hasta que una mañana Efigenia puso la maleta de Inés fuera del cuarto. No fue un arranque. Fue una decisión fría. La suegra estaba en el corredor, con las llaves en la mano. Mi hijo ya no está. Esta casa es mía. No voy a mantener a una boca ajena y a otra que ni siquiera sé si se quedará con mi apellido. Inés sintió que la sangre se le iba de la cara. Simón es su nieto. Efigenia miró al niño, que dormía en el rebozo. Los nietos se quieren cuando no traen desgracia pegada. Esa frase fue tan cruel que ni siquiera encontró respuesta. Inés tomó la maleta. No pidió. No rogó. No quiso darle a Efigenia el gusto de verla doblarse. Salió con Simón al pecho y el cuaderno de remedios de su madre escondido entre la ropa. Caminó hasta el camino real sin voltear. Tenía una sola dirección, la de una tía de su madre, doña Aurelia, en un pueblo de la sierra. Era una dirección vieja, escrita en el reverso de una estampa. Inés caminó 6 días para llegar. Durmió bajo portales, en un cobertizo prestado, bajo un árbol una noche sin luna. Algunas personas le dieron tortilla, agua, un puñado de frijoles, una manta. Otras cerraron la puerta apenas vieron al bebé. La leche le bajaba cada vez con menos fuerza porque ella comía poco. Simón lloraba más. Inés se apretaba el pecho con la mano y le pedía perdón en silencio. Cuando llegó al pueblo de la tía, la casa estaba cerrada. Un vecino le dijo que doña Aurelia había muerto hacía un año. Inés sostuvo a Simón más fuerte. ¿No dejó familia? El vecino se encogió de hombros. Familia siempre aparece para entierros y papeles. Para cuidar, no tanto. La puerta cerrada fue el segundo entierro. Inés no sabía que lloraba más. A Julián, a su madre, a la tía que no llegó a conocer de nuevo o a la posibilidad de que el mundo no tuviera ya ninguna puerta para ella. Simón despertó y empezó a llorar. Entonces ella hizo lo único que una madre puede hacer cuando la vida se queda sin respuestas. Acomodó al hijo en el rebozo y siguió caminando. No era valentía. Después, cuando la gente contaba su historia, dirían que Inés fue valiente desde el principio. Ella siempre corregía esa parte cuando la escuchaba. No fui valiente, decía. Fui madre. Y una madre, cuando ya no puede retroceder, parece valiente porque sigue avanzando. 2 días más caminó. El camino se hizo más estrecho. Ya no era camino real, sino vereda usada por pastores y carretas viejas. La tierra cambió de color, de roja a gris clara. Las piedras se hicieron más frecuentes. Los mezquites dieron paso a guamuchiles, huizaches y nopales altos. Hacia la tarde del segundo día, el sol caía espeso, dorado, y el aire olía a pasto seco, limón amargo y agua escondida. Simón dormía con la cara hundida en el pecho de Inés. La maleta le había abierto una herida en la palma. Ella caminaba casi sin pensar, midiendo el mundo por pasos. Entonces vio el portón. Era de madera gruesa, vencido de un lado, con una tranca de hierro que colgaba sin cerrarse. En uno de los postes quedaba un letrero partido donde apenas se leía, Rancho La Lumbre. La casa se veía al fondo. Adobe, techo de teja, corredor ancho, una chimenea inclinada y una bugambilia seca trepada sobre la pared. Había un corral de piedra, un pozo, un molino de mano bajo el tejabán y varios árboles frutales abandonados. Guayabos, granados, un limonero viejo y más lejos, lo que parecían surcos antiguos cubiertos de maleza. Inés entró porque el portón estaba abierto y porque el cuerpo ya no le daba para seguir. Entonces oyó el mugido. La becerrita estaba bajo el limonero. La escena fue tan clara que Inés la recordaría hasta vieja. La luz dorada sobre el lomo mojado de la cría. El polvo flotando alrededor. La hierba aplastada donde la vaca murió. El silencio de la casa. Simón respirando contra ella. Y aquella criatura intentando vivir con más terquedad que fuerza. Inés buscó leche. No había. Buscó agua. Encontró el pozo tapado con tablas, pero el balde servía. Sacó agua con dificultad, llenó una jícara rota y se la acercó a la becerrita. La cría no sabía beber bien.
Inés mojó sus dedos y se los acercó al hocico. Luego empapó un trapo con agua tibia que calentó al sol y dejó que la becerra chupara. No era suficiente. Necesitaba leche. Y Simón también. Esa fue la primera noche de Inés en la lumbre. Una madre con poca leche, un bebé hambriento, una becerra huérfana, una vaca muerta cerca de la cerca y una casa desconocida que parecía mirar desde sus ventanas vacías. Antes de oscurecer, Inés arrastró ramas para hacer una cerca improvisada alrededor de la becerrita. No quería que los animales del monte se acercaran. Luego entró a la casa. El interior olía a polvo, madera, tierra fría y tiempo cerrado. Había una mesa pesada, 2 bancas, una olla de barro, una alacena con frascos vacíos, un fogón cubierto de ceniza vieja, un candil sin petróleo y un baúl abierto lleno de ropa comida por polilla. En un cuarto encontró una cama de fierro con colchón de paja. En otro, herramientas oxidadas. No era hogar, pero era techo. Inés barrió un rincón con ramas, sacudió el colchón, hizo un nido de cobijas para Simón y encendió fuego con cerillos que encontró dentro de un frasco, secos de milagro. Preparó una sopa aguada con un puñado de arroz que aún llevaba en la maleta. Comió poco. Le dio pecho a Simón. El niño mamó con ansiedad, luego lloró porque no salía suficiente. Inés se mordió los labios para no llorar con él. Afuera, la becerrita mugió. Inés se levantó. Salió. La cría estaba de pie, temblando, mirando hacia la puerta. La muchacha se acercó, puso la mano en su cuello y sintió que se calmaba. «Te voy a llamar Brisa», dijo. «Porque si no llegaba algo de aire esta tarde, yo también me caía». La becerrita apoyó el hocico en su falda. Inés pasó la noche entre la cama y el corral. Dormía un poco, despertaba con Simón, salía a ver a Brisa, volvía a entrar, avivaba el fuego, escuchaba los sonidos del monte. No sabía si el rancho tenía dueño. No sabía si al amanecer vendría alguien a sacarla. No sabía si la becerrita viviría. No sabía si Simón tendría leche suficiente. Pero cuando amaneció, los 3 seguían vivos. A veces, mi gente, el primer milagro no es ganar. Es amanecer. El segundo día fue de búsqueda. Inés recorrió el rancho con Simón amarrado al pecho. Encontró un manantial pequeño detrás de unos carrizos, donde el agua nacía entre piedras y corría hacia un canal de tierra cubierto de hojas. Encontró naranjas agrias, guayabas maduras, calabazas pequeñas escondidas entre la maleza y varias gallinas salvajes que salieron corriendo del cobertizo con gran escándalo. Encontró un costal de maíz viejo, duro, pero yusebel para los animales. Encontró sal gruesa en un frasco. Encontró una camisa de hombre colgada en un clavo, tiesa por el tiempo. Y encontró, en el cuarto del fondo, un baúl cerrado. No pudo abrirlo. El hambre apuraba más que los secretos. Lo urgente era leche. Inés recordó lo que su madre hacía cuando una criatura necesitaba alimento y la madre no podía darle. Había que buscar una cabra, una vaca, una mujer recién parida, lo que hubiera. En el campo nadie sobrevive solo si hay otro cerca. El problema era saber si había otros. Subió a una loma pequeña y vio humo a lo lejos. No mucho. Un hilo. Quizá una casa. Caminó hasta allá con Simón, dejando a Brisa en el corral improvisado. Tardó casi 1 hora. Encontró una casita de piedra con techo de palma, un gallinero, 2 cabras y una mujer vieja lavando ropa en una batea. La mujer levantó la vista antes de que Inés hablara. Ya sabía que ibas a venir. Inés se quedó helada. ¿Me conoce? No. Pero desde ayer vi humo en la lumbre. Y esa casa llevaba años sin respirar. Cuando una casa vuelve a respirar, alguien va a buscar leche tarde o temprano. La vieja se llamaba Doña Rufina. Tenía más de 70 años, ojos claros como agua de pozo y una espalda encorvada que no le quitaba autoridad. Era partera, rezandera, criadora de cabras y memoria viva de esos cerros. Escuchó a Inés sin interrumpir. Luego entró a la casa, sacó una jarra de leche de cabra, un puñado de tortillas, un poco de queso y una bolsita de anís. «No puedo pagarle», dijo Inés. «No te pregunté si podías. No quiero deber». Entonces cuando una mujer con niño toque tu puerta, le das comida antes de preguntarle la historia. Así se pagan estas cosas. Inés bajó la mirada, vencida por la bondad más que por el cansancio.
Doña Rufina fue con ella hasta la lumbre. Revisó a Simón, revisó a Brisa, revisó la casa, el pozo, el manantial y la vaca muerta, que ayudó a enterrar con una oración breve y una pala oxidada. Esa vaca se llamaba Lucinda, dijo. ¿La conocía? Conozco casi todo lo que ha sufrido en estos rumbos. Doña Rufina contó que la lumbre había sido de un hombre llamado don Hilario Montalvo, viudo, sin hijos vivos. Su esposa murió años atrás. Un hijo se fue de soldado y nunca volvió. Don Hilario resistió solo, criando ganado pequeño, sembrando chile, maíz y maguey dulce. Lucinda era la última vaca buena que le quedaba. Don Hilario murió hacía casi un año. Nadie reclamó el rancho porque sus parientes se pelearon por unas tierras mejores y dejaron esta propiedad por difícil. Pero había un problema. Un hacendado llamado Laureano Beltrán quería el manantial. El manantial de la lumbre alimentaba un canal subterráneo que bajaba hacia su hacienda. Si controlaba el nacimiento, controlaba el agua de toda la parte baja. Había presionado a don Hilario muchas veces. El viejo nunca cedió. Inés escuchó con Simón dormido en brazos y Brisa chupando leche tibia de un trapo. ¿Y ahora? Doña Rufina la miró. Ahora llegaste tú. No soy dueña. Tampoco eres ladrona. Llegaste a una casa sin humo, salvaste una cría, prendiste fuego y enterraste a Lucinda con más respeto que los parientes que no vinieron. En el campo eso no es papel, pero pesa. No pesa contra un hacendado. La vieja sonrió sin alegría. Por eso hay que buscar lo que pesa en papel. Inés no entendió entonces. Lo entendería después. Los primeros días se volvieron rutina de supervivencia. Doña Rufina mandaba leche de cabra cada mañana con un muchacho llamado Nico, que dejaba la jarra en el corredor y salía corriendo porque decía que Brisa lo miraba raro. Inés dividía la leche con cuidado, una parte para Simón cuando su pecho no alcanzaba, otra para Brisa, otra para ella. Hervía todo. Usaba una tela limpia como mamadera improvisada para la becerrita. Al principio Brisa chupaba torpe, se atragantaba, empujaba la mano de Inés con el hocico. Después aprendió. Simón recuperó color. Brisa se sostuvo mejor. Inés dejó de sentir que se deshacía por dentro. La casa también cambió por rincones. Inés barrió la sala, lavó la mesa, abrió ventanas, sacó hojas del fogón, reparó una silla con mecate, colgó la ropa de Simón en una cuerda entre dos postes. El olor a abandono fue cambiando por olor a humo, leche hervida, jabón, guayabas y tierra mojada. En las tardes, cuando el calor bajaba, trabajaba el huerto viejo. No sabía mucho de siembra, pero su madre le había enseñado a mirar la tierra. Donde estaba más oscura, sembró frijol. Donde el agua corría cerca, puso calabaza. Donde había sol suave, plantó semillas de chile que encontró en una bolsa colgada en el cobertizo. También encontró magueyes dulces, descuidados pero vivos, y un horno de tierra donde don Hilario quizá cocía pencas para hacer miel de maguey. El rancho se iba revelando como una persona vieja que habla poco, pero cada día suelta un recuerdo. El quinto día, Inés volvió al baúl cerrado. Buscó la llave por toda la casa. No la encontró. Revisó la alacena, el cuarto de herramientas, la repisa del santo, los frascos, las vigas. Nada. Finalmente, al limpiar el fogón, encontró una piedra suelta en la base. Detrás había una bolsita de cuero. Dentro, una llave pequeña y un papel doblado. El papel decía con letra temblorosa: la llave no se le da al primero que entra. Se le da al que prende el fogón y no deja sola a la cría. Inés sintió que la piel se le erizaba. No podía ser para ella. Y, sin embargo, allí estaba. Abrió el baúl. Dentro había ropa de hombre, un sombrero viejo, una medalla, una libreta de cuentas, un paquete de cartas y varios cuadernos amarrados con hilo. En el primero, don Hilario había escrito sobre el rancho, dónde sembrar, cuándo limpiar el canal, cómo cuidar el manantial, qué árboles daban fruto, qué magueyes servían para miel, qué potreros resistían sequía. En otro, había recetas: dulce de maguey, queso fresco, conserva de guayaba, jarabe de anís, pomada para ubres lastimadas, mezcla para alimentar crías sin madre. Inés leyó esa parte con avidez. Brisa se salvó mejor desde ese día. El último cuaderno era personal. Don Hilario escribía sobre su esposa, Jacinta, muerta de pulmonía. Sobre su hijo, Mateo,
que se fue a la guerra y nunca volvió. Sobre Laureano Beltrán, que quería comprar el agua por monedas. Sobre Lucinda, la vaca, que era hija de una línea antigua de animales mansos. Sobre la soledad. Sobre la esperanza de que alguien cuidara la lumbre cuando él no pudiera. La última página tenía una frase subrayada. El agua no debe pertenecer al más rico, sino al que la cuida sin dejar morir lo que bebe de ella. Inés cerró el cuaderno. Afuera, Brisa mugió. Simón dormía. El manantial corría. Y ella entendió que el rancho no solo le había dado techo. Le estaba entregando una responsabilidad. La primera visita que no venía de doña Rufina llegó 2 semanas después. Inés estaba limpiando el canal del manantial cuando oyó cascos. Brisa, ya más firme, levantó la cabeza. Simón dormía en una canasta bajo sombra. Inés tomó el machete aunque sabía que no le serviría de mucho. Al portón llegó un hombre a caballo con una niña sentada delante de la silla. El hombre se bajó antes de hablar. Eso le gustó. Los que quieren mandar suelen hablar desde arriba. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Rufina me mandó. Dijo que el techo de la cocina tiene 3 tejas rotas y que si llueve fuerte se le va a mojar el fogón. Inés lo miró con desconfianza. ¿Y usted quién es? Ezequiel Mora. Carpintero, tejero cuando hace falta y padre de esta criatura que no se baja del caballo aunque le diga. La niña, de unos 6 años, lo miró indignada. Yo sí me bajo. Entonces bájate, Clara. La niña bajó, se sacudió la falda y vio a Brisa. ¿Es una vaca chiquita? Una becerra, dijo Inés. ¿Cómo se llama? Brisa. La niña se acercó despacio. Brisa olió sus dedos, luego le lamió la mano. Clara soltó una risa que llenó el patio. Ezequiel miró a Inés. Si usted quiere, arreglo las tejas. No cobro hoy. Doña Rufina dice que cuando una casa vuelve a encender fogón, primero se tapa el techo y luego se habla de pago. No quiero caridad. Ezequiel asintió. Yo tampoco quiero hacerla sentir que la recibe. Le propongo trabajo por trabajo. Yo arreglo el techo. Usted, cuando pueda, me enseña esa receta de ungüento para manos partidas que dice doña Rufina que sabe preparar. Inés pensó en el cuaderno de su madre. Eso sí puedo. Ezequiel subió al techo. Trabajó rápido, con manos seguras. Clara se quedó sentada junto a Simón, hablándole como si el bebé entendiera toda una conversación. Brisa pastaba cerca, pero siempre volvía a oler la canasta del niño. Inés observó esa escena con una extraña quietud. Hacía semanas que no veía a alguien entrar sin intentar quitarle algo. Al bajar, Ezequiel aceptó agua y una guayaba. No preguntó de más. No quiso saber de dónde venía con urgencia morbosa. Solo dijo: la casa está mejor de lo que parece. La estructura aguanta. El corredor necesita 2 postes, pero no se cae mañana. Eso ya es consuelo. Él sonrió. En el campo, que algo no se caiga mañana ya es media bendición. Antes de irse, Clara preguntó si podía volver a ver a Brisa. Inés miró a Ezequiel. Cuando su padre pueda traerla. Yo puedo venir sola, dijo la niña. No, dijeron los 2 adultos al mismo tiempo. Clara hizo un gesto de disgusto. Inés casi sonrió. Esa noche, Inés se dio cuenta de que había esperado los cascos de regreso, aunque sabía que no volverían hasta otro día. Se enojó consigo misma por eso. Una mujer con bebé y rancho ajeno no podía ponerse a esperar hombres. Después recordó que Ezequiel no había prometido nada. Solo había arreglado el techo. Y a veces una presencia limpia, aunque breve, deja una casa menos sola. La amenaza llegó a la 3ª semana. 2 hombres se presentaron al portón. No se bajaron de los caballos. Uno era delgado, de bigote recortado, camisa fina y sombrero negro. El otro era ancho, callado, con ojos de perro entrenado para morder si se lo mandaban. El del bigote miró el rancho como quien evalúa una compra. ¿Usted es la mujer metida en la propiedad de don Hilario? Inés estaba con Simón en brazos. Estoy viviendo aquí. Eso no fue lo que pregunté. Tampoco usted se presentó. El hombre apretó la boca. Soy Ramiro Beltrán.
Administro los asuntos de mi padre, don Laureano. Inés recordó el nombre del cuaderno. No conozco a su padre. Lo va a conocer si sigue ocupando tierra que no es suya. Brisa se acercó a la cerca, curiosa. El segundo hombre la miró. Bonita cría. Inés dio un paso hacia ella. Ramiro sonrió apenas. Esta propiedad está abandonada legalmente. Mi padre tiene intención de reclamarla por colindancia y por cuidado de aguas. Usted tiene 3 días para irse antes de que esto se vuelva desagradable. Inés sintió miedo. Claro que lo sintió. Tenía un bebé en brazos, una becerra detrás y ninguna escritura en su nombre. Pero había aprendido en pocos días que el miedo no tenía derecho a usar su voz. Si tiene papeles, tráigalos. Ramiro la miró como si no entendiera que una mujer en su estado pudiera pedir pruebas. ¿Papeles? Sí. Esos que usan los hombres cuando quieren que una se asuste sin explicar nada. El hombre ancho soltó una risa breve. Ramiro lo calló con la mirada. No sea necia. No soy necia. Estoy cansada. Ramiro se inclinó un poco desde el caballo. Es peor. La gente cansada comete errores por no querer moverse. Inés sostuvo su mirada. Y la gente abusiva los comete por creer que todos se van a mover. Ramiro no respondió. Espoleó el caballo y se fue. Cuando el polvo se asentó, Inés se sentó en el escalón del corredor porque las piernas ya no le obedecían. Simón empezó a llorar. Brisa metió el hocico bajo su brazo. Inés apoyó la frente en la cabeza de la becerra. Nos encontraron, dijo. Brisa resopló. Sí. Yo tampoco estoy de acuerdo. Doña Rufina llegó al atardecer. Supo sin que Inés terminara de contar. La vieja escuchó, revisó los cuadernos de Hilario, la nota de la llave y las referencias al manantial. Luego dijo, Laureano no va a soltar fácil. Ese hombre lleva 20 años queriendo esta agua. ¿Y qué hago? Lo primero, no irte. Lo segundo, buscar a don Plutarco. ¿Quién es? Un escribano viejo que vive en San Gabriel. No tiene título de licenciado, pero sabe leer tierra y papeles mejor que cualquiera. Hilario confiaba en él. Si hay documento, Plutarco sabrá dónde buscar. Ezequiel se ofreció a ir. Apareció al día siguiente con Clara, como si el camino lo hubiera empujado. Doña Rufina ya le había mandado recado. Inés le contó lo de Ramiro. Ezequiel escuchó callado, con la mandíbula apretada. Voy a San Gabriel, dijo. No tiene por qué meterse. No me meto. Camino. Son cosas distintas. Inés quiso discutir, pero Clara estaba al lado de Brisa cantándole una canción inventada y Simón miraba desde la canasta con ojos redondos. Todo en esa escena parecía decirle que algunas ayudas no se rechazan por orgullo. Ezequiel salió esa tarde. Volvió 2 días después con don Plutarco. El escribano era un hombre flaco, de casi 70 años, con lentes redondos, barba blanca y un maletín de cuero lleno de papeles. Caminaba lento, pero miraba rápido. Recorrió la lumbre sin hablar mucho. Vio el manantial, la casa, el baúl, los cuadernos, la nota de Hilario, la becerra, el fogón encendido. Luego se sentó en el corredor y pidió café. Inés le sirvió. Don Plutarco bebió un sorbo. Este rancho tiene escritura. Inés sintió que el corazón se le detenía. ¿Dónde? Si Hilario siguió siendo Hilario, no donde un ladrón buscaría. ¿Y dónde busca un ladrón? En baúles, cajones, santos huecos, paredes falsas. Entonces, ¿dónde no? Don Plutarco miró hacia el manantial. ¿Dónde da trabajo? Buscaron durante 2 días. No en la casa. En el rancho. En el canal viejo. En el horno de maguey. Bajo piedras marcadas en los cuadernos. En el tronco hueco de un granado. Nada. Inés empezaba a desesperarse. Ramiro podía volver en cualquier momento. Simón necesitaba comida. Brisa crecía, pero seguía dependiente. El huerto requería agua. La vida no se detenía porque hubiera amenaza. La pista apareció en una receta. En el cuaderno de miel de maguey, don Hilario había escrito, para conservarlo dulce, entiérralo bajo ceniza fría. Lo que importa no siempre se guarda seco, a veces se guarda ahumado. Doña Rufina frunció el ceño. El horno.
Ya revisamos el horno, dijo Ezequiel. El de arriba, dijo Inés. Pero hay otro. Lo recordó de pronto. Detrás de los magueyes, cerca de la loma, había un círculo de piedra cubierto de maleza. Pensó que era corral viejo. Fueron. Limpiaron. Era un horno de tierra antiguo, usado para cocer pencas de maguey. Cavaron bajo la ceniza compactada. Encontraron una olla de barro sellada con cera y resina. Dentro había un paquete envuelto en cuero. Don Plutarco lo abrió con manos reverentes. Escritura. Plano. Carta. La escritura estaba a nombre de don Hilario Montalvo, registrada en la cabecera de otra jurisdicción, lejos de la influencia del Laureano. El plano marcaba el manantial dentro de la lumbre. La carta decía que, al no tener herederos de sangre, Hilario dejaba constancia de que la tierra debía ser reconocida para quien la ocupara de buena fe, mantuviera el manantial libre y cuidara los animales que quedaran en la propiedad. Inés no pudo hablar. Don Plutarco leyó la frase final. Quien llegue con hambre, prenda el fogón, cuide la cría y limpie el agua, ese no llegó a robar. Llegó a continuar. Doña Rufina se persignó. Hilario viejo terco. Hasta muerto sabía pelear. Ezequiel miró a Inés. Tiene defensa. Inés tocó el papel con dedos temblorosos. No. Tenemos historia. La demanda formal llegó una semana después. Don Laureano Beltrán reclamaba la lumbre como tierra abandonada sin herederos. Alegaba interés de aguas, protección de manantial y ocupación ilegal por parte de una desconocida. Don Plutarco preparó respuesta con la escritura, la carta, los testimonios de doña Rufina, de Nico, de Ezequiel, de vecinos que recordaban a Hilario y de personas que habían visto el rancho abandonado antes de que Inés llegara. Pero el hacendado no se quedó quieto. Primero mandó hombres a tirar piedras al canal. Inés y Ezequiel limpiaron el agua hasta entrada la noche. Luego soltaron ganado cerca del huerto para que pisoteara las calabazas. Brisa, ya más grande, se puso frente a las plantas y mugió con una furia inesperada hasta que Inés salió. Después, una mañana, apareció el portón roto. Otra, desaparecieron 2 gallinas. Otra, alguien dejó un trapo negro colgado en el pozo. La intención era clara, cansarla. Inés no se cansó. O sí se cansó, pero siguió. Reconstruyó. Sembró de nuevo. Reforzó el portón. Hervía agua cuando el canal se ensuciaba. Curaba a Brisa. Alimentaba a Simón. Preparaba queso pequeño con leche que doña Rufina seguía mandando. Vendía guayabas, huevos y calabazas en el pueblo. Poco a poco la gente empezó a conocerla. La madre joven de la lumbre. La mujer de la becerra. La que no se fue aunque Beltrán la amenazó. La comunidad se acercó por partes. Una mujer llamada Tomasa llegó con ropa para Simón. Un viejo llamado Macario trajo semillas de maíz azul. Don Plutarco enviaba recados. Doña Rufina se instalaba días enteros cuando presentía peligro. Ezequiel llegaba cada vez más seguido con Clara, y ya ni fingía demasiado los pretextos. Reparó el corral de Brisa, hizo una cuna para Simón, arregló la mesa de la cocina y colocó un estante para los cuadernos de Hilario y Mariela. Clara, por su parte, decidió que Simón era su hermano de juego aunque Simón apenas gateaba. También decidió que Brisa era su amiga y que nadie podía hablar mal de ella. Una tarde, mientras Clara cepillaba a Brisa con una escobeta, Inés y Ezequiel se sentaron en el corredor. «¿Usted tiene esposa?», preguntó Inés de pronto, y luego se arrepintió. «Tome». Ezequiel no se ofendió. Miró hacia el huerto. Se llamaba Rosario. Murió cuando Clara tenía 2 años. Fiebre de parto. La criatura tampoco vivió. Inés sintió un nudo. «Lo siento». Él respiró hondo. «Yo también. Todavía». El silencio se quedó, pero no pesó. Ezequiel agregó. «Desde entonces aprendí a hacer muebles para casas ajenas y a no mirar mucho la mía». Inés miró sus manos. «Yo aprendí a no pedir nada para que no me lo cobraran después». «¿Y ahora?» «Ahora estoy aprendiendo que hay ayudas que no se parecen a deudas». Ezequiel la miró. «Y yo que hay casas que uno arregla por fuera mientras lo arreglan por dentro». No dijeron más. Brisa, como si no respetara momentos serios, metió el hocico en la canasta de tortillas y sacó una. «Brisa», gritó Clara.
La becerra salió trotando con la tortilla colgando del hocico. Ezequiel soltó la primera risa fuerte que Inés le había escuchado. Esa risa se quedó en la casa como una vela. La audiencia por la lumbre se fijó para un lunes en la cabecera. Don Laureano llegó con abogado, administrador y 2 testigos comprados. Era un hombre de 60 años, alto, ancho, con bigote blanco y ojos acostumbrados a que la gente bajara la mirada. Inés llegó con Simón en brazos, doña Rufina a un lado, Ezequiel detrás con Clara, don Plutarco con el maletín, Nico, Macario, Tomasa y varias personas del pueblo. Llegaron en carreta, a pie, a caballo. No eran muchos como un ejército, pero eran suficientes para que el juzgado entendiera que aquella mujer no estaba sola. El abogado de Laureano habló de abandono, de necesidad pública del agua, de incapacidad de una mujer forastera para administrar tierra, de riesgo sanitario, de ocupación irregular. Usó palabras grandes para disfrazar una ambición vieja. Luego habló don Plutarco. Presentó la escritura, el plano, la carta, los cuadernos, los testimonios. Explicó que la lumbre tenía dueño documentado, que el manantial estaba dentro de sus límites, que Hilario había dejado voluntad expresa y que Inés había llegado de buena fe, ocupando, cuidando, produciendo y preservando el agua. El juez pidió escuchar a Inés. Ella se levantó con Simón dormido en brazos. No quiso dejarlo. Dijo que si la acusaban de no poder sostener una tierra por ser madre, entonces iba a hablar sosteniendo a su hijo. El juzgado quedó en silencio. Inés habló sin adornos. Contó la muerte de Julián, la expulsión de Efigenia, la puerta cerrada de la tía muerta, los días de camino, la llegada al rancho, la becerrita bajo el limonero, la falta de leche, el manantial, los cuadernos, la vaca enterrada, el fogón encendido, los sabotajes, la ayuda de doña Rufina, el trabajo de Ezequiel, la gente que había visto cómo la lumbre volvía a respirar. Al final miró al juez y dijo: yo no llegué a quitarle nada a nadie. Llegué porque no tenía dónde dormir. Me quedé porque una cría iba a morir si yo me iba. Después entendí que el rancho también era una cría abandonada. Si cuidar una tierra, limpiar su agua, levantar su casa, alimentar sus animales y sembrar comida es delito, entonces soy culpable. Pero si eso es lo que la ley llama posesión de buena fe, entonces no vine a robar. Vine a continuar. Doña Rufina lloró sin limpiarse la cara. Ezequiel bajó la mirada para esconder los ojos. Clara apretó la mano de su padre. El juez pidió receso. La espera fue larga. Don Laureano no miraba a Inés. Ramiro, su hijo, sí. Pero ya no con burla. Con algo parecido a molestia confundida. Tal vez porque era más fácil despreciar a una invasora que a una madre con un bebé en brazos y un pueblo detrás. Cuando el juez volvió, la sentencia fue clara. La reclamación de Laureano Beltrán quedaba improcedente. La escritura de Hilario era válida. El manantial pertenecía a la lumbre. La ocupación de Inés sería reconocida como posesión legítima bajo la voluntad documentada del propietario fallecido, y se iniciaría trámite para poner la propiedad a su nombre, con la condición de mantener libre el curso natural del agua para los vecinos de la zona. Don Laureano golpeó la mesa. El juez lo miró. Una advertencia más. Cualquier acto de hostigamiento contra la señora Valdivia será tomado como desacato y perturbación de posesión. Inés no gritó. No pudo. Se sentó despacio porque las piernas le fallaron. Simón despertó y le tocó la cara con su mano pequeña. Ella lo besó en la frente. Ganamos, le susurró. Pero en realidad no había ganado sola. Había ganado con Brisa, con Hilario, con Mariela, con doña Rufina, con Ezequiel, con Clara, con cada persona que decidió no dejarla caer. Al volver a la lumbre, Brisa corrió hacia ella desde el corral. Ya no era una cría débil. Era una becerra fuerte, color miel, con ojos grandes y una manera de empujar con el hocico que casi tiró a Inés al suelo. Cuidado, grandota. Brisa mugió. Sí, ya sé. También es tu casa. Esa noche hicieron café, tortillas, calabaza cocida y queso fresco. Doña Rufina trajo pan. Ezequiel trajo una jarra de atole. Clara llevó flores silvestres y las puso en una taza rota que encontró en la alacena. Nico apareció con guayabas.
Macario con maíz. Tomasa con frijoles. El corredor se llenó de gente. La lumbre, que semanas antes no tenía más compañía que una vaca muerta y una cría huérfana, esa noche tuvo risas. Inés se apartó un momento y fue al manantial. Se arrodilló junto al agua. Se lavó las manos. Pensó en Julián, en su madre, en la puerta cerrada de Efigenia, en los días de camino, en la becerrita bajo el limonero. Lloró por fin. No con desesperación. Con alivio. Con gratitud. Con cansancio. Cuando volvió, Ezequiel estaba esperándola cerca del limonero seco. ¿Está bien? No sé. Pero estoy. Eso ya es bastante. Inés miró el árbol. En una rama baja, contra todo pronóstico, había brotado una flor pequeña. Ezequiel también la vio. Parece que el limonero no estaba muerto. Inés sonrió. Aquí nada estaba tan muerto como parecía. La vida después de la sentencia no se volvió fácil. Se volvió posible. Eso es distinto. Inés trabajó como nunca. Sembró más hortaliza. Recuperó los magueyes dulces siguiendo los cuadernos de Hilario. Aprendió a cocer pencas en el horno de tierra, a extraer miel espesa, a hacer dulces de maguey con nuez y piloncillo. Brisa creció y, con el tiempo, dio leche. La primera mañana que Inés la ordeñó, recordó el trapo empapado de leche de cabra, las madrugadas, el miedo de que no sobreviviera. La leche cayó tibia en la cubeta como una respuesta tardía. Simón ya caminaba entonces. Se acercó tambaleándose y metió un dedo en la espuma. No, dijo Inés. Eso no se hace. Brisa lo lamió en la cabeza. Simón rió. La leche de Brisa se volvió queso. El queso se volvió venta. La venta se volvió semillas, telas, herramientas, una puerta nueva, una cama decente, una lámpara de petróleo, zapatos para Simón. La lumbre empezó a recibir gente. Mujeres que querían comprar dulce de maguey. Hombres que necesitaban agua para animales en sequía. Niños que venían a ver a Brisa. Doña Rufina se instalaba en el corredor como si fuera tribunal de sabiduría. Ezequiel dejó de llegar con pretextos. Una tarde simplemente llegó y dijo: «Traje madera para ampliar el corredor». Inés lo miró. ¿Quién le pidió? La casa. Ah, ¿ya habla con usted? Más que algunas personas. Clara, que venía detrás, añadió. La casa dijo que también quiere un columpio. Inés rió. Pues si la casa lo dijo. El amor entre Inés y Ezequiel no fue rápido ni escandaloso. Fue de presencia, de confianza, de platos servidos sin obligación, de silencios que descansaban, de Clara durmiendo en una hamaca mientras Simón jugaba en la tierra, de Brisa siguiendo a ambos como testigo entrometido, de doña Rufina mirándolos con una sonrisa que decía que ella sabía antes que ellos. Una noche, Ezequiel se quedó más tarde de lo normal arreglando el portón. Inés salió con café. Va a oscurecer. Ya oscureció. Entonces, ¿por qué sigue? Porque no quiero irme. La frase quedó en el aire. Inés bajó la mirada. Yo no sé qué hacer con alguien que quiere quedarse. Ezequiel apoyó el martillo en la madera. Yo tampoco sabía qué hacer con alguien que me espera sin pedirme que olvide. No le pido eso. Lo sé. Inés miró hacia la casa, donde Clara y Simón dormían. Tengo miedo. Yo también. ¿De qué? De querer otra vez. Ella sostuvo la taza con ambas manos. ¿Y qué se hace con ese miedo? Ezequiel miró el portón. Supongo que lo dejamos sentado en el corredor, pero no le damos la llave. Inés sonrió. Esa noche no se prometieron nada. Pero Ezequiel no se fue hasta que terminó el portón. Y al día siguiente volvió. La verdadera prueba llegó con Efigenia. La suegra apareció casi 2 años después de haber echado a Inés. Llegó en carreta, más vieja, más flaca, con la cara cerrada y un pañuelo negro en la cabeza. Inés estaba en el secadero acomodando dulces de maguey cuando la vio cruzar el portón. El cuerpo entero se le tensó. Brisa, adulta ya, levantó la cabeza y se colocó cerca de Inés, como si recordara amenazas que nunca vivió. Efigenia miró la casa, el corredor amplio, los magueyes cuidados, el corral, a Simón corriendo junto a Clara, a Ezequiel reparando una rueda,
a doña Rufina pelando guayabas. Su rostro cambió. No de alegría, de desconcierto. Inés bajó del secadero. ¿Qué busca? Efigenia tardó en responder. Vine a ver a mi nieto. Simón se escondió detrás de Clara. No conocía a esa mujer. Inés sintió rabia antigua. Pudo decirle que se fuera. Pudo recordarle cada palabra. Pudo cerrarle la puerta como ella la cerró. Tenía derecho. Pero Simón estaba mirando. Y una madre no solo defiende heridas pasadas, también enseña qué hacer con ellas. Puede verlo, dijo Inés. Pero no llevárselo. No gritarle. No hablar mal de su madre. Y si cruza una sola línea, sale por ese portón y no vuelve. Efigenia apretó los labios. Antes no hablabas así. Antes no tenía rancho. Doña Rufina soltó una tos que era casi risa. Efigenia miró a Simón. Los ojos se le humedecieron. Se agachó con dificultad. Hola. El niño no respondió. Ella sacó de su bolsa un caballito de madera que había sido de Julián de niño. Lo puso en el suelo. Era de tu papá. Simón miró a Inés. Ella asintió. El niño tomó el juguete. Efigenia lloró. No pidió perdón ese día. Quizá no sabía cómo. Solo lloró viendo al niño jugar con el caballito. Inés no la consoló. Pero le sirvió café. Eso fue todo. A veces el perdón no empieza con abrazo. Empieza con una taza que no se niega. Efigenia volvió otras veces. Aprendió a pedir permiso. Aprendió a no mandar. Aprendió a llamar a Brisa por su nombre, aunque Brisa nunca la miró con total confianza. Un día, meses después, mientras Inés colaba leche, Efigenia dijo: «Yo estaba enojada con la muerte y te la aventé a ti». Inés siguió colando. «Sí. No supe querer a mi nieto sin odiar que mi hijo no estuviera». Inés respiró hondo. «Eso lo perdió usted». «Lo sé. No hubo más». Pero esas dos palabras, «lo sé», hicieron más que muchas lágrimas. La boda de Inés y Ezequiel fue sencilla, cuando Simón tenía 4 años y Clara 8. No porque necesitaran casarse para ser familia, sino porque querían decirlo en voz alta frente a quienes habían sido testigos del camino. Se hizo bajo el limonero que ya no estaba seco. Había dado frutos pequeños ese año, ácidos y perfumados. Doña Rufina fue madrina. Don Plutarco llevó los papeles como si fueran reliquia. Macario trajo música con un violín viejo. Tomasa hizo frijoles. Nico, ya adolescente, se encargó de que Brisa no se comiera los adornos. Fracasó 2 veces. Clara llevó una canasta de flores. Simón llevó el caballito de madera de Julián, porque dijo que su papá muerto también debía estar. Inés aceptó con lágrimas en los ojos. Ezequiel colocó una silla vacía junto al corredor, no solo para Julián, sino también para Rosario, su esposa muerta, y para Mariela, la madre de Inés, y para don Hilario, que dejó todo esperando. El padre del pueblo habló de segundas vidas. Inés pensó que no era segunda vida. Era la primera que le pertenecía. Ezequiel prometió quedarse sin encerrar. Inés prometió confiar sin agacharse. Clara y Simón prometieron cuidar a Brisa, aunque nadie se los pidió. Doña Rufina dijo: «Esa vaca está mejor protegida que la novia». Todos rieron. La lumbre prosperó con los años. No se volvió hacienda rica. Se volvió algo mejor, una casa suficiente. Había leche, queso, dulces de maguey, hortaliza, fruta, agua limpia y una mesa donde siempre cabía una persona más. Inés enseñó a otras mujeres a preparar miel de maguey, a curar crías débiles, a leer señales de parto, a hacer ungüentos y a guardar papeles donde los abusivos no pensaran buscar. El manantial se mantuvo libre. En sequías, los vecinos podían llenar cubetas y dar agua a animales con reglas claras. Cuidar el paso, no ensuciar, no abusar. Don Laureano, ya viejo y enfermo, mandó una vez a pedir agua para su ganado. Inés pudo negarse. No lo hizo. «El agua no tiene la culpa de la soberbia», dijo. Ramiro vino personalmente a agradecer años después. Ya no era el hombre de bigote afilado y sonrisa cruel. La vida lo había golpeado. Don Laureano murió sin que lograra quedarse con la lumbre. Ramiro heredó tierras grandes y deudas más grandes.
Inés lo recibió en el corredor. Mi padre se equivocó con usted, dijo él. Usted también. Sí. Brisa, ya vaca madura, se acercó y lo olió. Ramiro retrocedió un paso. Ella se acuerda, dijo Inés. Era becerra. Las madres recuerdan por sus crías. Ella me adoptó y yo a ella. Ramiro bajó la mirada. No volvió a molestar. Con los años, Simón creció fuerte, serio y bueno con los animales. Clara se volvió maestra rural y enseñó a leer a niños de ranchos vecinos en el corredor de la lumbre. Ezequiel construyó una escuela pequeña junto al granado. Doña Rufina envejeció en una mecedora, criticando los remedios de todos y afirmando que nadie sabía prepararte como ella. Brisa vivió muchos años. Cuando ya no pudo dar leche, nadie la vendió. Caminaba lenta por el solar, dueña de cada sombra. Simón, ya muchacho, le llevaba cáscaras de fruta. Clara le hablaba de sus alumnos. Inés le acariciaba la frente cada mañana, en el mismo lugar donde la tocó la primera tarde. Una noche, Brisa se echó bajo el limonero y no volvió a levantarse. Inés se sentó junto a ella hasta el amanecer. Ezequiel quiso acompañarla, pero ella le pidió un momento sola. Puso la mano sobre la frente de la vaca vieja. Tú te levantaste primero, le dijo. Yo solo te seguí. La enterraron cerca del limonero. Sobre la piedra, Simón talló. Brisa. La que nos enseñó a quedarnos. Inés lloró como no había llorado desde Julián. A veces un animal no es solo animal. A veces es el primer testigo de una vida nueva. Muchos años después, Inés se sentaba en el corredor de la lumbre, con el cabello blanco recogido en una trenza y las manos torcidas por trabajo. Ezequiel lijaba madera cerca. Clara daba clase bajo el granado. Simón ordeñaba una nieta de Brisa. Doña Rufina ya no estaba, pero su bastón seguía colgado junto al fogón. En la repisa estaban los cuadernos de Mariela y don Hilario, la escritura de la lumbre, el caballito de Julián y una taza donde Inés guardaba la primera moneda que ganó vendiendo queso. Una tarde llegó al portón una muchacha joven con un bebé en brazos. Venía polvorienta, con ojos de hambre y vergüenza. Me dijeron que aquí ayudan a mujeres que vienen de camino, dijo. Inés sintió que el tiempo se doblaba. Miró al bebé. Miró la maleta. Miró el portón que un día ella empujó sin saber si era entrada o final. Aquí primero se toma agua, dijo. Después se come. Y luego, si quiere, me cuenta qué camino la dejó tan cansada. La muchacha empezó a llorar. Inés abrió el portón. El limonero movió sus hojas. En el corral, una becerrita color miel mugió, nieta de la nieta de Brisa, como si saludara una historia que volvía a empezar. Y fue entonces cuando Inés entendió completamente lo que don Hilario escribió. Quien cuida lo que quedó atrás, merece lo que viene por delante. Ella había llegado a la lumbre con nada, un bebé, una maleta, hambre y miedo. Encontró una cría sin madre, una casa sin gente, una tierra con agua y una historia escondida bajo ceniza. Pensó que estaba salvando a una becerra. Luego creyó que estaba salvando a su hijo. Después entendió que el rancho la estaba salvando a ella. Y al final supo que ninguna salvación verdadera se queda encerrada en una sola persona. Si la vida te levanta, tarde o temprano te pide que abras la puerta para alguien más. Porque empezar de nuevo no es debilidad. Es caminar cuando ya no hay mapa. Es cargar a un hijo con un brazo y levantar una cría con el otro. Es encender un fogón en casa ajena hasta que la casa te reconozca. Es enfrentar al poderoso sin más arma que verdad, trabajo y gente buena alrededor. Es aprender que familia de verdad no es solo la de la sangre, sino la de quien trae leche cuando no tienes, madera cuando se rompe el techo, papeles cuando quieren robarte, silencio cuando duele y risa cuando el miedo pesa demasiado. Si esta historia te tocó el corazón como me tocó a mí al contarla, déjame tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Cuentos de Novelas. Activa la campanita y comparte esta historia con alguien que necesita escuchar que, aunque la vida te deje en medio del camino con las manos vacías, todavía puede existir un rancho, una cría, una brasa y una puerta esperando por ti. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te apretó el pecho. ¿Fue cuando Inés encontró a Brisa bajo el limonero seco? ¿Fue cuando abrió el baúl de don Hilario y descubrió que la tierra esperaba a quien cuidara la cría y el agua? ¿O fue cuando, ya vieja,
¿Abrió el portón a otra madre cansada y convirtió la lumbre en refugio para quienes no tenían a dónde ir? Quiero saber qué se quedó en tu corazón. Y recuerda siempre, a veces Dios no te da una casa terminada, te da una ruina con una vida temblando en el patio, para que al salvarla descubras que también tú podías volver a vivir. Hasta la próxima historia. Quédate con Dios y que Él bendiga tu casa.